El tema para este día, en nuestro último fin, es el infierno. Tema bien delicado y que para poder hacer una meditación deberíamos comenzar por preguntarnos qué concepto tengo yo acerca del infierno. Muchas personas creen que el infierno es un lugar de torturas donde los demonios se divierten asando a los condenados en parrillas ardientes. Nunca la Biblia nos habla de esta forma de ser del infierno. La presentación que muchas veces se ha hecho del infierno es como una especie de ciencia ficción en donde se exhibe propiamente a un Dios como alguien terrible, vengativo, que ha preparado un lugar de torturas para aquellos que no le obedecieron. Para el pueblo sencillo, la predicación acerca del infierno como un lugar de torturas con demonios y efectos especiales, pues no les parece ningún problema y lo aceptan con facilidad, pero el- muchos de ellos terminan haciendo toldo aparte en otro tipo de religión solo porque sienten miedo y prefieren estar en un lugar donde son más light, digamos, donde nada es pecado, donde pueden estar los que viven en pecado mortal, los que viven en unión libre, que no se confiesan, que no creen en Jesús vivo y real en la Eucaristía. Cuando nosotros caminamos un poquito más y nos preparamos, leemos la palabra, pedimos Espíritu Santo para discernirla, no creemos tanto así. Eh, no creemos tampoco que sea un invento del Señor para vengarse de nosotros. Hubo un escritor que dice que cuando comenzó a perder la fe fue porque siempre oía definiciones acerca del infierno y ciertamente era una presentación terrorífica, la imagen de Dios, y se fue alejando de su fe, cosa que nos puede suceder si no estamos totalmente convencidos de la realidad de lo que es nuestro amado Dios, un Dios que solo quiere que todos sus hijitos se salven. Vemos que en el Catecismo de la Iglesia Católica se nos enseña que el infierno consiste en la condenación eterna de todos aquellos que mueren por su libre elección en pecado mortal. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente encuentra el hombre la vida y la felicidad para la que ha sido creado y a la que debe aspirar. También nos expresa esta realidad cuando nos dice, aléjense de mí malditos al fuego eterno. Veamos cómo nos enseña la Iglesia, basados en la Biblia y en la tradición acerca de la existencia del infierno, que existe, que hay eternidad de infierno y que la pena del infierno consiste en la separación eterna de Dios para el que muere en pecado mortal. Nada de descripciones detallistas, fatalistas, terroríficas.
de ciencia ficción. Habría entonces que comenzar por decir que Dios no creó el infierno como una cárcel de torturas para desquitarse de sus enemigos. El infierno lo crea el mismo hombre cuando en su total libertad, esa libertad que Dios le dio, que le concede, determina apartarse definitivamente de Dios. El infierno es el endurecimiento de una persona en el mal. Por lo tanto, es un estado del ser humano y no un lugar en el cual el pecador es arrojado, donde hay fuego, donde hay demonios con garfios enormes que asan a los condenados sobre parrillas. La gran desviación de muchos fue pretender describir detalladamente el infierno como un lugar de torturas inimaginables, terribles. Y es que en el fondo muchas veces el torturador era el mismo Dios, según esos predicadores de antes. El, bueno, seguramente al oír algún sermón donde, donde se nos predicaba que el infierno era ese hálito, ese soplo de aliento del Señor que, que llevaba, que siempre era más fuerte que todos los vientos tempestuosos, que llevaba la candela y el fuego, el calor, el dolor, la tortura. Seguramente si oímos esos sermones, muchos se aterrorizarán, pero imaginémonos qué terrible imagen de Dios habrá quedado en su subconsciente. Ni siquiera la Biblia ni el magisterio de la Iglesia nos han proporcionado detalles acerca del infierno, como que es un lugar geográfico o cósmico que pudiéramos localizar y describir detalladamente. Lo fundamental, lo decisivo, lo importante con respecto al infierno es lo que ha dicho Jesús en su palabra en relación de Dios. En el Evangelio varias veces Jesús habla del infierno. Lo hace por medio de imágenes literarias que se ocurrían en su tiempo. Hubo un papa que decía que las imágenes con las que la Sagrada Escritura nos presenta el infierno deben interpretarse correctamente. Expresan la completa frustración y la vaciedad de una vida sin Dios, en que llega a encontrarse quien libre y definitivamente decide alejarse de Dios, alejarse del manantial de vida, alejarse de la alegría de Dios. Recordemos que algunas imágenes que empleó Jesús para referirse al infierno como fuego extinguible y que nos afirma que el juicio final dirá a los impíos, apártense de mí malditos al fuego eterno. El fuego del infierno que nos habla en la escritura no es un fuego físico. Este no podría actuar sobre el espíritu, solamente una figura. Es tal vez una de esas más expresivas
imágenes para darnos cuenta de la idea absoluta de frustración del ser humano lejos de Dios. Llanto y crujir de dientes también nos dice el Señor en su palabra. El ser humano cruje los dientes cuando siente odio, rebeldía, desesperación, angustia. El llanto y el crujir de dientes del condenado expresan su odio e impotencia. En una parábola de Jesús de las imágenes de las vírgenes necias, nos, nos explican que ellas no logran ingresar a esa luminosa fiesta de un banquete de bodas porque se les apagó su lámpara. Se quedaron dormidas, no se preocuparon por tener sus lámparas encendidas. La luz es símbolo de gozo, de presencia de Dios. La oscuridad es símbolo de las fuerzas del mal que nos dan miedo. El infierno es la ausencia de la luminosidad de Dios, de donde viene la bendición. La conciencia del que ha rechazado la misericordia de Dios es como un gusano que lo corroe, que le impide la paz. Todas estas imágenes vienen a converger en lo mismo, en lo que el Apocalipsis llama la muerte segunda, la muerte definitiva del que ha cortado su relación con Dios y está perpetuamente en pecado mortal. A su vez, San Pedro también describe el infierno como una cárcel en donde el condenado se encuentra en el encierro de su propio odio, impotencia, impiedad que él mismo se ha creado. Es como una exclusión definitiva y propia, exclusión de la comunión con Dios, con los bienaventurados, es lo que se designa con la palabra infierno. Por eso la condenación no se ha de atribuir a la iniciativa de Dios, dado que en su inmenso amor misericordioso, Él no puede querer sino la salvación de sus seres que ha creado. Si quisiéramos hacer una síntesis de lo que a través de los siglos ha enseñado el magisterio de la Iglesia, nos encontramos con que hay muy pocos datos. Nos exponen sin detalles minuciosos lo esencial de la revelación que podemos encontrar resumido en el Catecismo de la Iglesia Católica. Miremos cuáles son esos puntos esenciales. Primero, el infierno es un estado de autoexclusión definitiva de la comunión de vida y amor con Dios y con los bienaventurados, consecuente a una muerte en pecado mortal y sin acogerse al amor misericordioso de Dios. 2. Jesús habló reiteradamente de la negación del amor y del socorro a aquellos pequeños, a los pequeños de la vida a causa de la separación de Él. 3. Jesús expresó con diversas imágenes la perdición eterna de quienes se nieguen hasta el final a creer y a convertirse. 4. La existencia y la eternidad de las penas del infierno,
principalmente consistentes en la separación definitiva de Dios, en quien consiste toda la felicidad, han sido reiteradamente afirmadas por el magisterio solemne de la Iglesia. 5. El infierno es una permanente llamada a la responsabilidad en el uso de nuestra libertad, así como una apremiante urgencia a la conversión, a convertir nuestras vidas, a no vivir en pecado, a estar en gracia de Dios mientras dura nuestra vida, ya que Dios no predestina a nadie a esa separación definitiva. Son muchos los que se preguntan cómo se puede conciliar la bondad de Dios con la condenación eterna de un individuo. No es una contradicción un Jesús que salva y un Jesús que condena. Pues la respuesta que se pueda dar tal vez no satisfaga a todos. Muchos teólogos y pensadores piensan que no hay respuesta que sea acorde para todos. La Iglesia Católica cuando dice Dios quiere que todos lleguen a la conversión, pero habiendo creado el hombre libre y responsable, respeta sus decisiones. Por tanto, el hombre mismo, quien con plena autonomía se excluye voluntariamente de la comunión con Dios en el momento de la propia muerte, persiste en el pecado mortal, rechazando el amor misericordioso de Dios. Miremos el caso de Judas durante la última cena. El Señor le habla directamente en clave para que comprenda que Él ya sabe todo lo que va a pasar con la traición. Hay que hacer constar que es Dios mismo que le habla, pero Judas cada vez cierra más su corazón. Hasta llega un momento en que Jesús mismo le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ya no había nada más que hacer. Con gran dolor Jesús dijo, más le valdría no haber nacido. Hay mm, otro dato, digamos que mm, escalofriante de San Juan. Cuenta que con el pan le entró el demonio en el corazón a Judas. Precipitadamente salió del cenáculo y entre Jesús y Satanás, Judas se doblegó ante Satanás. Judas había escuchado el Evangelio de Jesús, había visto sus milagros, había caminado con él, fue seleccionado como su apóstol. Sin embargo, en su libertad decidió por lo que Satanás ponía en su corazón. Dios no nos hizo como autómatas para manejarnos a su antojo. Él nos hizo como expresión de su amor incondicional. La reacción de Judas se repite muchas veces en muchas personas. Hay un caso, nos cuenta el padre. Recuerdo el caso de alguien a quien balearon. Lo último que le pidió a uno de sus hermanos con un hálito de voz antes de morir fue que mataran a los que lo habían asesinado. Uno a veces cree que porque alguien está a punto de morir, automáticamente le llega la conversión. No, eso no es así. Muchos mueren maldiciendo a Dios y a los demás. Es el misterio tremendo de la libertad humana. Por eso muy bien afirman
muchos teólogos y santos, que no es Jesús el que condena, sino es el mismo hombre el que se autocondena al cerrarse al amor y a la misericordia de Dios, que como Judas le ofrece la oportunidad de rehabilitarse, de convertirse, de ser perdonado. Por otra parte, es Jesús mismo quien habló de infierno y de su eternidad. Nunca nos va a pasar por la mente que Jesús sea la misericordia infinita y al mismo tiempo un inclemente juez que nos condena al infierno, a todos los que morimos como o mueren como sus enemigos. Una santa, Santa Teresa del Niño Jesús, pensaba en esta situación tan inquietante y llegaba a la conclusión de que el infierno no estaba, allá en el infierno no estaba ninguno que no tuviera que estar ahí. Cuando Jesús habla del infierno, de ninguna manera pretende buscar la conversión metiéndonos miedo. Dice el Papa San Juan Pablo II, el pensamiento del infierno y mucho menos la utilización impropia de las imágenes públicas no debe utilizarse para crear psicosis o angustia, pero representa una exhortación necesaria y saludable a la libertad dentro del anuncio de que Jesús resucitado ha vencido a Satanás, dándonos el Espíritu de Dios que nos hace decir, Abba, Padre. Jesús en su pedagogía preventiva nos dice, con amor nos previene acerca de cómo el corazón humano se puede petrificar por el pecado y optar por el alejamiento definitivo de Dios. Los evangelistas que recogieron la revelación de Jesús con respecto al infierno tampoco intentan provocar miedo, únicamente como aprendieron de Jesús, nos invitan a la vigilancia para no dejarse dominar por el mal que endurece el corazón. Ni a Pablo ni a Pedro se les ocurrió pensar en su condenación, todo lo contrario, anhelaban ese encuentro con el Señor que les había prometido una corona de gloria. Los primeros cristianos con ilusión cantaban, ven Señor Jesús. De ninguna manera temían su encuentro con el Señor que los podría enviar al infierno. Todo lo contrario, pensaban en la morada definitiva que el Señor les aseguró que les iba a preparar en el cielo. San Agustín escribió, una cosa es temer a Dios para que no te envíe al infierno y otra temerlo para que no se aleje de ti. El primer temor que te lleva a evitar el no ser condenado al infierno junto al diablo no es todavía un amor casto. En efecto, no proviene del amor de Dios, sino del temor al castigo. Pero cuando amas al Señor para que no sea parte de ti, entonces lo abrazas, lo anhelas y gozas de él. Alguien escribió que si no fuera por el infierno, muchos caminaban, muchos podrían caminar en cuatro patas. Sin lugar a dudas, la predicación acerca del infierno nos, nos despierta y nos hace caer en la cuenta
de que hay un abismo en el que nos podemos precipitar si nos dejamos arrastrar por el pecado. Bien decía David en su salmo, yo era un necio que no entendía, era ante ti como una bestia. Hay momentos en que nos bestializamos, ya que el amor de Dios no cuenta en ese momento para nosotros. Por lo menos que el pensamiento del infierno sirva para despertarnos, para caminar rectito, sino caminar en cuatro patas. Ese pensamiento de San Agustín es muy claro. Dios no quiere que le tengamos miedo porque puede enviarnos al infierno. Dios quiere que pensemos en su amor, en su muerte redentora, en el proyecto de amor que por el cual nos envió al mundo. Donde hay amor no hay temor. Eso nos decía San Juan, el que recostó su cabeza en el pecho del Señor. Nunca en el Evangelio de San Juan se intenta infundir miedo, todo lo contrario, nos dice cuál es la finalidad de su Evangelio cuando afirma, estas cosas se escribieron para que ustedes sean creyentes en que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Todavía hay muchas personas que al pensar en el infierno más que basarse en la revelación de la Biblia, se dejan llevar por las fantasías. Alguien escribió terroríficamente el infierno. La Divina Comedia es una obra que describe terroríficamente el infierno. La Biblia someramente nos proporciona unas imágenes acerca del infierno para que recordemos que como hijos de la luz debemos pensar siempre en las cosas del cielo, en las cosas de arriba, donde Dios nos espera para decirnos, benditos de mi Padre, pasen, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. San Pablo también nos dice que cuando somos guiados por el Espíritu Santo, somos liberados del espíritu de esclavitud y recibimos el espíritu de hijos de Dios que se dirigen a Dios llamándole simplemente Padre, Padre mío, Padre celestial, Papá. La gran pregunta para cada uno de nosotros debería ser, cuando pienso en el más allá, ¿en qué pienso? Si todavía tengo tiempo, voy a pensar que tengo espíritu de esclavo, seguramente, si tengo espíritu de esclavo, seguramente temeré caer en el infierno. Si tengo espíritu de hijo, con toda naturalidad diré con San Pablo, deseo morir y estar con Cristo. Lo normal en un cristiano es pensar que Jesús cumplirá la promesa de entregarle una morada que le ha sido preparada en la casa de su padre. Eh, la doctrina de la iglesia sobre el infierno es sin duda muy importante porque el hecho de creer en el infierno es la afirmación más radical del credo cristiano en la libertad humana y del respeto por esta. En realidad el infierno es la confirmación eterna de Dios a la libre elección de los seres humanos para vivir en aislamiento. Creer en el infierno significa creer en que la libertad humana es un don imponente y poderoso
que si se utiliza mal, esa persona puede decidir de forma irrevocable su autoexclusión de la relación donadora de vida con Dios, con los demás seres humanos. Es nuestra cultura superficial de posesión y consumo de bienes materiales. El infierno nos enseña que tenemos un alma y que podemos perderla. En nuestra cultura dominada por el relativismo moral, el infierno nos recuerda que con nuestra libertad, con nuestras decisiones de vida, tenemos el terrible poder de destruirnos a nosotros mismos, de pervertir nuestra humanidad más profunda, de perder nuestra alma. Muy inspiradoras y profundas también son las palabras del Papa Benedicto XVI cuando dice: para los santos el infierno no es tanto una amenaza que hay que hacer a los demás, sino más bien un reto hacia nosotros mismos. Es el reto de sufrir en la noche oscura de la fe, de vivir la comunión con Cristo en solidaridad con su descenso a la noche. Nos acercamos al resplandor del Señor al compartir con Él la oscuridad.